Los profetas menores. Cuando me detengo a reflexionar sobre los profetas menores, no puedo evitar sentirme intrigado por la profundidad de sus mensajes. Pero quizás te estés preguntando, ¿quiénes son estos profetas menores y por qué son importantes? Para responder, déjame llevarte a un viaje al corazón de las Escrituras, a una época de grandes desafíos, promesas y advertencias. Este es un viaje que no solo ilumina el pasado, sino que nos habla directamente en el presente. Los profetas menores son un grupo de 12 escritores cuyos libros cierran el Antiguo Testamento. Pero no te dejes engañar por el término menores. Esta clasificación no tiene nada que ver con la importancia de su mensaje, sino con la extensión de sus escritos. Sus libros son más breves en comparación con los de Isaías, Jeremías o Ezequiel, conocidos como los profetas mayores. Mientras que Isaías se extiende a lo largo de 66 capítulos y aborda temas universales, como la salvación y la venida del Mesías, los profetas menores concentran su mensaje en pocas páginas, pero con una intensidad que no deja indiferente. Cada uno de estos profetas, desde Oseas hasta Malaquías, ofrece una visión única de las relaciones entre Dios y su pueblo. Sus palabras son como pinceladas que, juntas, pintan un cuadro de justicia divina, misericordia y esperanza. Pero, ¿qué los hace tan especiales? Bueno, para entenderlo, tenemos que sumergirnos en el contexto histórico en el que vivieron y escribieron. Imagina un mundo dividido. El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur, dos naciones hermanas que no siempre vivieron en armonía. Ambos reinos enfrentaron amenazas externas, como los imperios asirio y babilónico, y lucharon con problemas internos, idolatría, corrupción y una marcada desigualdad social. En este panorama, los profetas menores surgieron como voces de advertencia y consuelo. Ellos hablaron directamente a los corazones de los reyes, los sacerdotes y el pueblo, recordándoles que Dios no era indiferente a sus acciones. Pensemos en sus contextos específicos. Algunos de estos profetas, como Oseas y Amós, proclamaron sus mensajes en el reino del norte, Israel, antes de que éste cayera en manos de Asiria en el año 722 a.C. Otros, como Miqueas y Sofonías, dirigieron sus palabras al reino del sur, Judá, en los años previos a su conquista por Babilonia. Finalmente, algunos, como Ageo y Zacarías, hablaron a los exiliados que regresaban a reconstruir Jerusalén tras el destierro. Lo fascinante de los profetas menores es que sus mensajes no se limitaban a predecir el futuro, como a menudo pensamos cuando hablamos de profecía. Más bien, eran analistas espirituales y sociales, profundamente conectados con las realidades de su tiempo. Ellos denunciaban el pecado con valentía, clamaban por justicia social y ofrecían esperanza en medio del juicio. Su enfoque era directo, a menudo incómodo, pero siempre lleno de un profundo amor por Dios y su pueblo. A medida que avancemos en este recorrido, descubriremos que los profetas menores no son solo figuras del pasado. Sus palabras tienen una resonancia asombrosa en el presente. En una época donde la injusticia, la corrupción y la pérdida de fe parecen prevalecer, sus mensajes de arrepentimiento, restauración y esperanza son más relevantes que nunca. Así que, acompáñame mientras exploramos a cada uno de estos profetas. Sus historias no solo nos transportan a un tiempo distante, sino que nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos hoy. ¿Estamos dispuestos a escuchar sus palabras? ¿A aplicarlas en nuestras vidas? Esto es solo el comienzo. Ahora avancemos hacia los detalles más íntimos y transformadores de este viaje profético. El amor de Dios a través de Oseas. Mientras avanzamos en este recorrido por los profetas menores, nos encontramos con Oseas, un hombre cuya vida y mensaje encarnan una de las verdades más poderosas de la relación entre Dios y su pueblo, el amor fiel, incluso frente a la infidelidad. La historia de Oseas es a la vez dolorosa y profundamente reveladora. Es una ventana a la intensidad del amor de Dios, un amor que no se rinde, que no abandona, incluso cuando su pueblo le da la espalda. Oseas fue llamado por Dios para una tarea singular y desafiante: casarse con una mujer llamada Gomer, quien representaría la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios.
La relación entre Oseas y Gomer no era simplemente un matrimonio común, era una representación viva del pacto roto entre Dios e Israel. Israel había caído en la idolatría, buscando otros dioses y rechazando el amor y la protección de su Creador. Gomer, al igual que Israel, abandonó a su esposo, pero Oseas, obedeciendo la voluntad divina, la buscó y la trajo de vuelta, mostrando un amor que iba más allá de cualquier entendimiento humano. La narrativa de Oseas es profundamente simbólica. Cada acto, cada palabra, refleja el corazón de Dios hacia su pueblo. A través de la fidelidad de Oseas hacia Gomer, Dios envió un mensaje claro: aunque ustedes sean infieles, mi amor por ustedes no cambia. Siempre estoy dispuesto a redimirlos, a restaurar nuestra relación. Este mensaje resuena a lo largo del libro de Oseas, especialmente en pasajes como Oseas 2, 14-23, donde Dios promete atraer nuevamente a Israel, hablarle al corazón y renovar su pacto de amor eterno. La experiencia de Oseas con Gomer no solo nos muestra el amor persistente de Dios, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Él. ¿Cuántas veces nos hemos apartado, buscando consuelo en cosas que no pueden satisfacer nuestro espíritu? Al igual que Israel, a menudo somos culpables de colocar nuestra confianza en ídolos modernos, el materialismo, el poder, la aprobación de los demás. Sin embargo, Dios, como Oseas, no se rinde con nosotros. Nos busca, nos llama por nuestro nombre y nos ofrece su gracia una y otra vez. La aplicación de este mensaje en nuestra vida actual es poderosa. Vivimos en un mundo donde el amor suele ser condicional, basado en lo que hacemos o en cómo cumplimos ciertas expectativas. Pero el amor de Dios no funciona así. Es un amor que permanece constante, incluso cuando fallamos. Es un amor que nos invita al arrepentimiento, no por obligación, sino porque nos damos cuenta de la profundidad de su gracia. Imagínate en la posición de Gomer. ¿Cómo te sentirías al ser recibido con los brazos abiertos después de haber fallado tan gravemente? Ese es exactamente el amor que Dios nos muestra. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuántos errores hayamos cometido, siempre hay un camino de regreso. La historia de Oseas nos recuerda que el amor de Dios es activo, no pasivo. Él no solo espera que regresemos, Él nos busca, nos encuentra y nos restaura. Mientras avanzamos hacia el próximo profeta, recuerda este mensaje: el amor de Dios no tiene límites. Es un amor que trasciende la lógica humana, un amor que se ofrece libremente, incluso cuando no lo merecemos. Oseas nos muestra que Dios no solo desea nuestra obediencia, sino también nuestro corazón. Nos llama a vivir en respuesta a ese amor, a aceptar su gracia y a permitir que transforme nuestras vidas. La restauración y el día del Señor en Joel. Cuando pienso en el libro de Joel, lo que más me impacta es la forma en que conecta los conceptos de juicio y esperanza. Es un recordatorio de que, aunque Dios permita momentos de disciplina, siempre está trabajando hacia la restauración. La historia de Joel es breve pero poderosa, y nos lleva a explorar uno de los temas más fascinantes de las Escrituras: el día del Señor. El profeta Joel vivió en un tiempo de crisis para el pueblo de Judá. Una plaga de langostas había devastado la tierra, destruyendo cultivos y dejando a las personas en desesperación. Pero Joel, como todo buen profeta, no solo describía los eventos presentes, él los conectaba con un significado espiritual más profundo. Esa invasión de langostas no era solo una calamidad natural, era un símbolo del juicio de Dios, una advertencia para que el pueblo regresara a Él con todo su corazón. El día del Señor es el tema central de Joel. Es una expresión que puede sonar aterradora, pero en realidad tiene un doble propósito. Por un lado, es un día de juicio, un momento en que Dios confronta el pecado y llama a cuentas a las naciones. Pero, por otro lado, es un día de esperanza, una promesa de restauración y renovación para aquellos que se arrepienten. Joel lo expresa de manera hermosa en Joel 2, 12-13. Por eso,
el Señor dice: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor, y se arrepiente de enviar calamidades. En estas palabras encontramos una invitación poderosa. Dios no está buscando arrepentimientos superficiales ni rituales vacíos. Él quiere un cambio genuino, un corazón rendido a su voluntad. Y lo que sigue en el libro es aún más asombroso. Después de la advertencia viene la promesa: yo les compensaré a ustedes por los años que fueron consumidos por la langosta. Joel 2:25. Este versículo captura la esencia del carácter de Dios. Él no solo disciplina, también restaura. Él no solo confronta, también sana. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros hoy? El mensaje de Joel es tan relevante ahora como lo fue en su tiempo. Todos enfrentamos momentos de pérdida, ya sea en forma de fracasos, relaciones rotas o sueños desmoronados. A veces, esas pérdidas son el resultado de nuestras propias decisiones, y otras veces, simplemente son parte de vivir en un mundo caído. Pero Joel nos asegura que Dios tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido. Su gracia es más grande que nuestros errores, y su plan es más grande que nuestras circunstancias. Además, el Día del Señor no es solo un evento histórico o futuro, es un recordatorio constante de que Dios está activo en nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para rendirnos a Él, para buscar su voluntad y experimentar su restauración. El Espíritu Santo, cuya llegada fue profetizada en Joel 2:28-29, nos da la fuerza para enfrentar el juicio con confianza y para vivir en la esperanza de la redención. Al terminar el libro de Joel, no puedo evitar sentir una mezcla de reverencia y esperanza. Reverencia porque el juicio de Dios es real, y esperanza porque su gracia siempre tiene la última palabra. Él es un Dios que restaura, que trae belleza de las cenizas y que cumple sus promesas de maneras que superan nuestra imaginación. Así que, mientras seguimos nuestro viaje por los profetas menores, llevemos con nosotros esta verdad: no importa cuán devastadora sea la plaga de langostas en nuestras vidas, Dios siempre tiene un plan para nuestra restauración. El día del Señor no es algo que debamos temer, sino un recordatorio de que, en el juicio y la restauración, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Justicia social y misericordia según Amós y Abdías. A medida que avanzamos en nuestro recorrido por los profetas menores, llegamos a Amós y Abdías, dos voces que resuenan con una fuerza única. Ambos profetas nos llaman a reflexionar sobre la justicia y la misericordia, aspectos fundamentales del carácter de Dios que también deberían reflejarse en nuestras vidas. Comencemos con Amós, un humilde pastor de Tecoa, en Judá. Aunque su trasfondo no era el de un sacerdote ni de un profeta profesional, su mensaje fue tan contundente que sacudió al reino del norte, Israel. Amós vivió en una época de prosperidad material, pero bajo la superficie se escondían profundas injusticias sociales. Los ricos explotaban a los pobres, la corrupción se había infiltrado en los tribunales y la adoración a Dios se había vuelto una mera formalidad. En este contexto, Amós proclamó una verdad incómoda: Dios no estaba impresionado con los sacrificios ni con las festividades religiosas si éstas no iban acompañadas de justicia y rectitud. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable. Amós 5:24. Este versículo captura el corazón del mensaje de Amós. Dios no solo observa nuestras acciones externas, Él examina nuestro corazón y nuestra relación con los demás. La justicia no es opcional en el reino de Dios, es un requisito. Amós nos recuerda que una fe genuina siempre debe traducirse en acción, en cuidar de los marginados, en hablar por los que no tienen voz y en vivir con integridad. Por otro lado, tenemos a Abdías, cuyo mensaje es breve pero igual de poderoso. Su libro, el más corto del Antiguo Testamento, se centra en el juicio de Edom, un pueblo vecino y enemigo histórico de Israel.
Los edomitas habían mostrado una actitud de orgullo y desprecio hacia Judá, incluso regocijándose en su sufrimiento. A través de Abdías, Dios declara que el orgullo de Edom no quedará impune y que su soberbia será su caída. El mensaje de Abdías va más allá de Edom. Nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las naciones y que nadie está fuera de su justicia. Pero también hay una lección personal aquí. El orgullo y la falta de misericordia son actitudes que Dios detesta. Abdías nos llama a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, especialmente en sus momentos de necesidad. ¿Nos mostramos compasivos o permitimos que el orgullo y el ego nos cieguen? Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones hoy? Amós nos desafía a examinar la justicia en nuestra sociedad y en nuestras propias vidas. ¿Estamos defendiendo a los más vulnerables? ¿Estamos luchando contra la corrupción y la desigualdad? La justicia no es solo un concepto abstracto, es algo que debería guiar nuestras decisiones diarias. Mientras tanto, Abdías nos recuerda la importancia de la humildad y la misericordia. En un mundo lleno de división y conflicto, necesitamos más que nunca aprender a mirar a los demás con los ojos de Dios. Ambos profetas nos muestran que la justicia y la misericordia son inseparables. No podemos clamar por justicia sin extender misericordia, y no podemos ser verdaderamente misericordiosos sin un compromiso con la justicia. Esta combinación es el reflejo perfecto del carácter de Dios, quien es justo y misericordioso al mismo tiempo. A medida que avanzamos al siguiente profeta, llevemos con nosotros este desafío: vivir una fe que se traduzca en acción, que busque justicia y extienda misericordia, no solo en los grandes escenarios, sino también en las pequeñas interacciones diarias. Porque al final, como nos enseña Amós, lo que importa no es cuánto aparentemos ser religiosos, sino cuánto reflejamos el corazón de Dios en nuestras vidas. Misericordia y misión en Jonás. Cuando llegamos al libro de Jonás, entramos en una historia que es, a la vez, profundamente humana y divinamente extraordinaria. A diferencia de otros profetas, Jonás no solo proclama un mensaje. Su vida misma es el escenario de una lección poderosa sobre la misericordia de Dios y nuestra misión como sus representantes. La historia comienza con un llamado claro. Dios le ordena a Jonás que vaya a Nínive, la capital del imperio asirio, una ciudad conocida por su brutalidad y maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, decide huir en la dirección opuesta, embarcándose en un barco hacia Tarsis. Este acto de desobediencia inicial ya nos revela mucho sobre Jonás. No es que no entendiera el llamado de Dios, lo entendió perfectamente. Pero su renuencia provino de un lugar profundo de prejuicio y falta de compasión. Jonás sabía que Dios era misericordioso y temía que, si Nínive se arrepentía, Dios los perdonaría. Este rechazo inicial nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos huido de un llamado porque no queríamos enfrentar algo incómodo o desafiante? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras preferencias personales por encima de la misión que Dios nos ha encomendado? Por supuesto, la historia de Jonás no termina en su huida. Mientras está en el barco, Dios envía una tormenta que amenaza con hundirlo. Los marineros, aterrados, finalmente descubren que Jonás es la causa del problema. En un acto de aparente sacrificio, Jonás les dice que lo arrojen al mar, y al hacerlo, la tormenta se calma. Pero aquí es donde ocurre algo extraordinario. Dios envía un gran pez para tragar a Jonás y salvarlo de una muerte segura. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permanece en el vientre del pez, reflexionando y orando. Este momento en el vientre del pez es simbólico. Es un lugar de oscuridad, un lugar de confinamiento, pero también un lugar de transformación. Es allí donde Jonás finalmente reconoce su dependencia de Dios y su incapacidad para escapar de su propósito. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos momentos de oscuridad para recordar quién es Dios y para qué hemos sido llamados? Cuando el pez finalmente vomita a Jonás en tierra firme, Dios le repite su llamado: ve a Nínive y proclama el mensaje que te he dado.
Esta vez, Jonás obedece. Su mensaje es simple pero contundente: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Y lo que sucede después es asombroso. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos en Nínive se arrepienten, ayunan y claman a Dios por misericordia. Y, fiel a su carácter, Dios perdona a la ciudad. Pero aquí es donde vemos el corazón humano de Jonás nuevamente. En lugar de regocijarse por la salvación de Nínive, Jonás se enoja. Se sienta fuera de la ciudad, esperando tal vez que Dios cambie de opinión y los destruya. Es en este momento que Dios confronta a Jonás con una lección final, usando una planta que da sombra y luego se seca al día siguiente. Dios le dice a Jonás: tú te preocupas por una planta que no cultivaste ni hiciste crecer, y no habría de preocuparme yo por Nínive, esa gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, y también muchos animales. Jonás 4, 10-11. La historia de Jonás es una poderosa lección sobre la amplitud de la misericordia de Dios. Nos desafía a mirar más allá de nuestras propias preferencias, prejuicios y zonas de confort. Nos recuerda que la misión de Dios es más grande que nosotros, que su amor alcanza incluso a aquellos que consideramos enemigos o indignos de su gracia. En nuestra vida actual, el mensaje de Jonás es claro: estamos llamados a ser embajadores de la misericordia de Dios, incluso cuando eso nos saque de nuestra comodidad. La misión de Dios es global, inclusiva y radicalmente misericordiosa. Y como Jonás, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, si tan solo estamos dispuestos a obedecer. Mientras seguimos explorando a los profetas menores, llevemos con nosotros esta verdad: el amor y la compasión de Dios no tienen fronteras. ¿Estamos dispuestos a compartir ese amor, incluso cuando nos desafíe? Jonás nos muestra que la respuesta a esa pregunta tiene implicaciones eternas, no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. Fe y esperanza en tiempos difíciles. Avanzamos ahora hacia un momento profundamente humano en nuestra exploración de los profetas menores. Nos encontramos con dos voces únicas, Habacuc y Sofonías, quienes nos ofrecen una perspectiva vital sobre la fe y la esperanza en tiempos de incertidumbre y caos. Sus mensajes no solo fueron relevantes para su tiempo, sino que continúan hablándonos hoy, especialmente cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Comencemos con Habacuc. Este profeta es diferente porque, en lugar de hablar directamente al pueblo de Israel o Judá, su libro es más bien un diálogo íntimo entre él y Dios. Habacuc observa la injusticia, la violencia y la corrupción que prevalecen en Judá, y no puede evitar preguntar: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré pidiendo ayuda y no escucharás? Habacuc 1:2. Es una pregunta que resuena en el corazón de cualquiera que haya sentido que sus oraciones no reciben respuesta. Habacuc no teme expresar sus dudas y su frustración a Dios, y eso lo hace profundamente humano. La respuesta de Dios, sin embargo, no es lo que Habacuc espera. Dios le revela que usará a los babilonios, una nación aún más malvada, como instrumento de juicio contra Judá. Esto deja a Habacuc aún más desconcertado. ¿Cómo puede un Dios justo permitir que una nación tan corrupta prospere? Pero a medida que el diálogo continúa, Habacuc comienza a entender una verdad más profunda: que los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre justos. En medio de la incertidumbre, Dios le da una promesa clave: el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. Es un llamado a confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos entender sus planes. La fe de Habacuc se transforma en esperanza, como lo vemos al final de su libro. En un canto lleno de confianza y rendición, declara: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque no haya ovejas en el redil, ni vacas en los establos, aun así, me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18.
Este es un ejemplo de fe inquebrantable, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Sofonías, por su parte, aborda un tema similar pero con un enfoque diferente. Su mensaje comienza con una advertencia sombría. El día del Señor está cerca, un día de juicio en el que Dios confrontará el pecado y la idolatría de Judá y de las naciones. Pero Sofonías no se detiene en el juicio. En su libro encontramos una transición hacia la esperanza y la restauración. Después del juicio, Dios promete reunir a los humildes, purificar sus labios y restaurar su pueblo. Sofonías 3:17 es uno de los versículos más hermosos y consoladores de las Escrituras. El Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso, Él salvará. Se regocijará por ti con alegría, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cánticos. Aquí encontramos un mensaje profundo. Incluso en medio del juicio, el amor de Dios nunca se apaga. Él siempre está trabajando para redimir y restaurar a su pueblo. Es un recordatorio de que la esperanza no es solo un sentimiento, sino una certeza basada en el carácter de Dios. En nuestra vida actual, los mensajes de Habacuc y Sofonías son una fuente de aliento. Todos enfrentamos momentos de duda, de pérdida, de caos. Tal vez nos preguntemos, como Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? O nos sintamos abrumados por las circunstancias a nuestro alrededor. Pero estos profetas nos invitan a anclar nuestra fe en algo más grande que nosotros mismos. Nos llaman a confiar en el Dios que no solo permite el caos, sino que lo usa para cumplir sus propósitos. Y nos aseguran que, después de la oscuridad, siempre viene la luz. Mientras continuamos explorando los profetas menores, llevemos con nosotros este recordatorio. La fe no significa la ausencia de preguntas, y la esperanza no significa la ausencia de dificultades. Pero ambos nos conectan con un Dios que es fiel, un Dios que está presente incluso en los tiempos más difíciles. Habacuc y Sofonías nos muestran que podemos encontrar alegría en Él, incluso cuando el mundo parece estar cayendo a pedazos. Prioridad en la obra de Dios. A medida que nos acercamos al final de nuestro recorrido por los profetas menores, nos encontramos con dos figuras clave, Ageo y Zacarías. Ambos profetas fueron enviados a un pueblo que había regresado del exilio en Babilonia con una misión clara, reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una tarea física se convirtió en un llamado profundo para que el pueblo priorizara la obra de Dios sobre sus propios intereses. Comencemos con Ageo. Su mensaje es directo y práctico, y aborda una situación que puede resultarnos demasiado familiar. Después de regresar a Judá, los exiliados comenzaron a reconstruir el templo, pero pronto dejaron de lado la obra para enfocarse en sus propias casas y necesidades. Durante años, el templo permaneció en ruinas mientras el pueblo se dedicaba a embellecer sus propias viviendas y perseguir su bienestar personal. En este contexto, Ageo levanta su voz con una advertencia que aún resuena hoy. ¿Es acaso el momento de que ustedes vivan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Ageo 1:4. El mensaje de Ageo no se trata solo de un edificio, se trata de prioridades. Dios no les estaba diciendo que no podían cuidar de sus necesidades, sino que les estaba recordando que lo habían puesto en un segundo plano. Y como resultado, experimentaban frustración. Ageo 1:6 describe su situación. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como si echara su paga en saco roto. Esto es un reflejo de lo que sucede cuando vivimos nuestras vidas sin poner a Dios en el centro. Trabajamos más, acumulamos más, pero nunca encontramos la verdadera satisfacción. El llamado de Ageo fue claro: suban al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Ageo 1:8. Era una invitación a volver a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y cuando el pueblo respondió, Dios prometió estar con ellos,
dándoles fuerzas y esperanza para completar la tarea. El templo que estaban construyendo no solo era un lugar físico, era una representación de la presencia de Dios entre ellos y de su compromiso con su pueblo. Zacarías, por su parte, complementa el mensaje de Ageo con visiones que apuntan hacia un futuro glorioso. Mientras Ageo se enfoca en la acción inmediata, Zacarías eleva la mirada del pueblo hacia las promesas de Dios para el futuro. En sus visiones, Zacarías ve un día en el que Jerusalén será restaurada completamente y el Mesías reinará con justicia y paz. Uno de los mensajes más destacados de Zacarías es este: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4:6. Esto nos recuerda que, aunque el esfuerzo humano es importante, la verdadera obra de Dios solo se realiza a través de su poder. Zacarías también proclama la venida de un rey humilde, montado en un burro, una clara referencia mesiánica cumplida en Jesús. Zacarías 9:9. Este anuncio conecta la obra física de reconstrucción del templo con el propósito eterno de Dios de traer redención al mundo a través del Mesías. Era un recordatorio para el pueblo de que sus esfuerzos presentes tenían un impacto eterno. ¿Cómo aplicamos estos mensajes hoy? Ageo y Zacarías nos llaman a evaluar nuestras prioridades. ¿Estamos poniendo a Dios en el primer lugar, o estamos demasiado ocupados construyendo nuestras propias casas? En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero estos profetas nos recuerdan que cuando buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás encuentra su lugar. También nos animan a confiar en el poder de Dios. A veces, las tareas que enfrentamos parecen imposibles, pero Zacarías nos asegura que no dependemos de nuestra fuerza, sino del Espíritu de Dios. Y finalmente, ambos profetas nos invitan a ver nuestras acciones diarias a la luz de la eternidad. Lo que hacemos hoy, por pequeño que parezca, forma parte del gran plan de Dios para su gloria. Mientras avanzamos hacia el último profeta, llevemos con nosotros este desafío: priorizar a Dios en nuestras vidas, confiar en su Espíritu y recordar que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Ageo y Zacarías nos muestran que la obra de Dios no se trata solo de construir edificios, sino de construir vidas que reflejen su gloria y propósito. Llamado a la fidelidad y cierre con Malaquías. Finalmente, llegamos al último de los profetas menores, Malaquías, una voz que resuena como el eco final del Antiguo Testamento. Su mensaje es un llamado profundo a la fidelidad, un recordatorio de que la relación entre Dios y su pueblo no es solo un pacto formal, sino una relación viva que requiere compromiso, reverencia y amor genuino. Malaquías vivió en un tiempo posterior al regreso del pueblo de Judá del exilio en Babilonia. El templo había sido reconstruido, la adoración había sido restablecida, y en teoría, el pueblo debía estar viviendo en fidelidad a Dios. Pero algo estaba profundamente mal. Aunque cumplían con los rituales religiosos, sus corazones estaban lejos de Dios. Su adoración era superficial, y su obediencia, parcial. Fue en este contexto que Malaquías levantó su voz para confrontar a un pueblo que había perdido su pasión por Dios. Desde el principio, el libro de Malaquías nos presenta un diálogo entre Dios y su pueblo. Dios declara: «Yo los he amado», pero el pueblo responde con escepticismo: «¿De qué manera nos has amado?». Malaquías 1:2. Esta pregunta revela el corazón de su problema. Habían olvidado el amor de Dios. Y cuando olvidamos el amor de Dios, todo lo demás comienza a desmoronarse. Malaquías señala varios aspectos de la infidelidad del pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios defectuosos, animales enfermos o ciegos, en lugar de lo mejor de su rebaño. Esto era una señal de desprecio hacia Dios, un acto que decía: «No te consideramos digno de lo mejor que tenemos». Dios responde con palabras contundentes: «Si yo soy Padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe?». Malaquías 1:6. La adoración no es solo un acto externo,
es una expresión de nuestro corazón hacia Dios. Pero Malaquías no solo confronta a los sacerdotes, también habla al pueblo en general. Acusa a los hombres de ser infieles a sus esposas, un reflejo de su infidelidad hacia Dios. Los reprende por retener los diezmos y ofrendas, mostrando que su corazón estaba más enfocado en sus posesiones que en honrar a Dios. En cada uno de estos casos, el mensaje es claro: Dios no busca rituales vacíos ni una obediencia superficial. Él desea una relación auténtica, basada en el amor y la fidelidad. Sin embargo, el mensaje de Malaquías no es solo de juicio, también es de esperanza. En Malaquías 3:1, Dios anuncia: «Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí». Este versículo apunta hacia Juan el Bautista, quien prepararía el camino para la llegada del Mesías, Jesús. Malaquías también habla de un día del Señor venidero, un día en el que Dios purificará a su pueblo como un refinador purifica la plata, eliminando las impurezas para que puedan reflejar su gloria. El libro termina con una promesa: «Pero para ustedes que reverencian mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus alas salud». Malaquías 4:2. Es un recordatorio de que, aunque el juicio de Dios es real, su amor y su fidelidad son más grandes. Para aquellos que permanecen fieles, hay una promesa de restauración, de sanidad y de esperanza eterna. Hoy, el mensaje de Malaquías sigue siendo increíblemente relevante. ¿Cuántas veces caemos en la rutina de la adoración, cumpliendo con nuestras obligaciones religiosas pero sin un corazón verdaderamente rendido a Dios? ¿Cuántas veces ofrecemos a Dios lo que sobra, en lugar de lo mejor de nuestras vidas? Malaquías nos desafía a examinar nuestras prioridades y nuestra relación con Dios. Nos recuerda que Él no busca perfección, sino fidelidad. Un corazón sincero vale mucho más que los actos más elaborados. Y, al igual que el pueblo de Judá en los días de Malaquías, vivimos en espera de un cumplimiento final. Ellos esperaban al Mesías, y nosotros esperamos su regreso. En ese intervalo, el llamado sigue siendo el mismo: vivir con fidelidad, honrar a Dios con nuestras vidas y recordar siempre su amor inquebrantable. Con Malaquías cerramos este recorrido por los profetas menores, pero su mensaje nos deja una pregunta abierta. ¿Estamos viviendo como si Dios fuera digno de todo nuestro amor y fidelidad? Porque al final, los profetas menores no son solo historias antiguas, son un espejo que nos invita a reflexionar y a responder al llamado de Dios en nuestras vidas.